Hola, en la siguiente presentación vamos a intentar hacer un acercamiento, una breve descripción de lo que fue la cultura egipcia en su periodo antiguo. Siguiendo con nuestra breve línea de tiempo, nos ubicamos nuevamente en la Edad Antigua. Habíamos visto en la clase anterior que se inicia por distintas razones, entre las principales, el surgimiento de las primeras civilizaciones, pero el hecho fundamental que va a dar inicio a esa edad antigua, a lo que corresponde a la historia propiamente dicha, fue la invención de la escritura. Vimos que las primeras civilizaciones eran tanto fluviales como marítimas. Las primeras fueron las fluviales, entre ellas la mesopotámica y la egipcia. Hoy el tema que nos compete para esta presentación son fue la cultura egipcia. La civilización del Antiguo Egipto se encuentra en el nordeste de África, sobre el cauce del río Nilo. Recordemos que el río Nilo, junto a los ríos Tigris y Éufrates, conforman lo que se conoce como la media luna fértil. Particularmente el río Nilo, al estar rodeado de tierra fértil y de desierto, va a propiciar el comercio y las comunicaciones en su momento, en este periodo que estamos abarcando, que es el Antiguo Egipto. Además, a orillas del río se van a construir las principales ciudades. Es una región de clima seco, lo que propició que se conservaran y perduraran aún muchas de las piezas que se construyeron en este periodo antiguo. También hay que destacar que se dividió en dos regiones, en el Alto Egipto y en el Bajo Egipto. Si observamos el mapa, la zona del Bajo Egipto está ubicada al norte y la zona del Alto Egipto hacia el sur. En cuanto a la ubicación temporal, vamos a dividirlo en tres periodos. Un periodo predinástico, que es todo lo previo al año 3000 a.C., un segundo periodo, que va a ser el periodo imperial. A su vez, ese periodo se divide en antiguo, medio y nuevo, y que se va a iniciar en el año 3100 a.C., cuando se unifican los reinos del Bajo Egipto y el Alto Egipto. Este periodo va a durar hasta el año 31 a.C., cuando Cleopatra es derrotada por las fuerzas romanas, que se apoderan tanto legalmente como de hecho de Egipto. Y a partir de ese periodo empieza la decadencia. Nosotros en esta presentación nos vamos a dedicar exclusivamente al estudio del periodo imperial. La sociedad era de carácter piramidal, donde encontramos en la cima de esta pirámide al faraón. El faraón era quien gobernaba la ciudad y además el pueblo lo consideraba y lo adoraba como un dios. Luego estaban los sacerdotes, los escribas. Los escribas consideremos que tenían un poder sumamente importante, eran quienes se encargaban de la administración y además de escribir los textos. Luego encontramos a los soldados, comerciantes, artesanos, campesinos y en la base de esta pirámide a los esclavos. En economía desarrollaron principalmente el comercio, la pesca,
La agricultura, en particular o principalmente, la cebada y el trigo, también desarrollaron la ganadería y la artesanía. La religión era del tipo politeísta, esto quiere decir que ellos creían en muchos dioses, creían en la vida de ultratumba, en el más allá, y por eso practicaban la momificación. Entonces, de esta manera embalsamaban a los cuerpos para conservarlos para la otra vida. Entonces, podemos decir que los antiguos egipcios interpretaban el concepto de vida y muerte en un sentido muy literal, de manera que proveían a los difuntos de objetos de uso cotidiano y artículos de lujo, y también decoraban las paredes de las tumbas con escenas de cosechas, de caza, y también en esas paredes podemos ver cómo a ellos les hubiese gustado verse o cómo ellos se veían, y estos espacios mortuorios también eran acompañados por un ajuar, ¿sí? Por una serie de objetos valiosos que acompañaban al difunto en su viaje al más allá, y de estos objetos es que podemos tener conocimientos tecnológicos, de las artesanías y del comercio de ese periodo. En este sentido también podemos decir que la cultura o las características de la cultura que nosotros y nosotras analizamos en esta presentación, que son la escritura, la pintura, la escultura, la arquitectura, también eran de carácter funerario. Esta cuestión monumental y funeraria del arte egipcio lo vamos a encontrar a lo largo de todo el periodo que vamos a abarcar. Entonces podemos decir que dentro de las características de la escritura egipcia, desarrollaron la de tipo jeroglífica. Generalmente se hacía sobre soportes pétreos, ¿sí? Sobre piedras. También van a desarrollar los manuscritos ilustrados, donde combinaban palabras e imágenes para transmitir algún tipo de información, pero la innovación en los manuscritos va a ser el uso del papiro. El papiro es una planta que crece en la zona del río Nilo y que los antiguos egipcios supieron aprovechar al máximo. Por otro lado, podemos decir que quienes tenían el conocimiento de la escritura eran los escribas, ¿sí? Consideremos que eran personas con mucho poder, ¿sí? El conocimiento de la escritura. Por tanto, eran muy respetados, se encargaban de la cuestión administrativa, de la contabilidad, también componían textos. En lo que respecta a la evolución de la escritura egipcia, va a haber una evolución que va a ser desde la jeroglífica hacia la hierática y luego a la demótica. Por otro lado, se va a hacer uso también de un tipo de identificación visual a través del uso de los escarabajos. Entonces, en este punto vamos a hacer un breve paréntesis para comparar la cultura egipcia de la mesopotámica. ¿Qué tipo de escritura se desarrolló en Egipto? La jeroglífica. ¿Cuál en Mesopotamia? La cuneiforme. ¿Cuáles eran los soportes? En Egipto podemos decir sobre soportes pétreos, sobre papiro, sobre los muros. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuáles eran los soportes para la escritura cuneiforme? Habíamos visto que la arcilla, ¿sí? Que era el material que había en abundancia.
Bueno, lo mismo en cuanto a quienes tenían el poder de la escritura, ¿sí? Los escribas, y el tipo de identificación visual, habíamos visto los sellos cilíndricos. Los egipcios van a conservar su sistema de escritura mediante dibujos, los ya nombrados y llamados jeroglíficos, que en griego significa talla sagrada, que deviene de su equivalente egipcio para la palabra de los dioses. A ver, la imagen que tenemos frente a nosotros es la conocida piedra de Rosetta, ¿sí? Esa losa fue encontrada en la localidad de Rosetta y la importancia radica en que a partir del descubrimiento de esta piedra en el año 1799, durante las expediciones napoleónicas, se dedujo que estaba escrita en 2 idiomas y 3 escrituras. Estaba escrita en jeroglíficos egipcios, en demótica y en griego. ¿Qué pasaba? Hasta ese momento se creían que los pictogramas egipcios eran símbolos mágicos que se utilizaban en rituales sagrados. A partir del descubrimiento de la piedra se van a empezar a descifrar cada uno de estos elementos, y no va a ser hasta el año 1822 donde Jean Champollion descifre la mayor cantidad de estos símbolos, que algunos eran alfabéticos, otros eran silábicos y algunos eran determinativos. El sistema de escritura estaba formado por 3 componentes diferentes, que eran los ideogramas, fonogramas y determinativos. Los ideogramas ya los nombramos, pero recordemos que su significado era el mismo del elemento que se estaba representando, y esos dibujos también representaban ideas abstractas. Los fonogramas eran utilizados para la representación de los sonidos, que tenían signos alfabéticos, o sea, una letra, y signos silábicos, 2 o 3 consonantes. Y por último, los determinativos, como había algunos elementos, algunos símbolos que eran homónimos, o sea que tenían más de una acepción, se utilizaban determinativos, ¿sí? Estos signos que indicaban a qué tipo de objeto pertenecía el icono representado. Por ejemplo, la palabra Ineu, ¿sí? Una palabra egipcia, tenía 2 significados. Uno era para medida de líquidos y la otra era para identificar al vecino o a la vecina. Entonces, para diferenciar un significado del otro, lo que se utilizaba era un glifo de un jarro de cerveza, si se hablaba de una medida de líquidos, y se utilizaba un glifo de hombre o de mujer si se refería a un vecino o a una vecina.